es el tema de los factores individuales de cada alumno y por qué puede un alumno estar cometiendo falta de ortografía. Tú a lo mejor piensas que es porque no te corrigieron, pero a lo mejor es porque eres despistada o porque tienes una dislexia que a un nivel tan leve que nunca te ha sido detectada. O sea que tenemos un montón de alumnos que tienen un montón de circunstancias personales, ¿sabes? Y que yo a lo que quiero dirigir el debate aquí es: ¿la ortografía tiene realmente tanta importancia? ¿La debemos poner? Porque Fátima, lo que tú has dicho, oh, pues sí, es que la ortografía si no... Y le estás prestando importancia, cosas, a ver, son importantes, yo no digo que la ortografía no sea importante, pero hay otro montón de cosas que son mucho más importantes y que con tu propuesta, por ejemplo, Gemma, si una hora de las 3 que tengas cada semana la vas a dedicar a ortografía, a lo mejor te estás equivocando porque los alumnos necesitan aprender otro tipo de cosas más importantes que la ortografía. Y una de las cosas que noto que los alumnos en general no aprenden, y es por el sistema educativo que tenemos y demás, es a expresarse en público, porque no os ponen a expresar en público nunca, estáis siempre escuchando a vuestro profesor que os tiene ahí cautivo y es el que habla casi todo el tiempo. No aprendéis a cosas mucho más importantes de lo que tiene un texto de coherencia, cohesión, ¿sabes? Las cuestiones mucho más importantes que una cosa que lo que yo os estoy intentando demostrar en la tarea que tenéis que hacer esta semana es que es una convención arbitraria que está llena de cosas que nos vienen de las etimologías y de cosas que nos vienen... están llenas de artificios que resultan difíciles de dominar, y eso que la ortografía española es fácil comparada con la inglesa, o si ya miráis la china, por ejemplo, que tienes que aprender 5.000 caracteres, estamos dedicando mucho tiempo a una cosa que es puramente formal, es como uno, igual que como uno se viste, como uno se... que tiene importancia, que no te digo que no, que a ti te van a juzgar por eso. Desgraciadamente nuestra sociedad juzga más por las formas, muchas veces, que por el contenido. Cuando lo que tendríamos que intentar hacer con nuestro estudiante es que va a salir luego solo. Si tú a tu estudiante, en lugar de enseñarle la ortografía directamente, le motivas para que lea, para que escriba, para que haga otras cosas con la lengua, va a mejorar todo, no va a mejorar solo... ¿Entendéis lo que os digo? Es verdad, o sea, no dejaría de incentivar unos aspectos por incentivar la ortografía. Intentaría mantenerlo en equilibrio porque al fin y al cabo, a mí me pasa que cuando estoy leyendo un texto y hay alguna falta, ya no falta de ortografía, sino a lo mejor un post que ha puesto alguien en Facebook que sustituye, como hemos hecho con la reforma, que sustituye algunas letras por otras que son más acordes con el fonema. Lo que a mí me sucede es que si estoy leyendo el texto y me están saltando continuamente esas distinciones, a mí me rompe el ritmo del texto, me rompe la naturaleza. Te causa ruido, la falta de ortografía es lo que le causa ruido. Pero eso al fin y al cabo lo que hace es no imposibilitar, sino pero dificultar la comunicación entre él y yo, porque a lo mejor ese ruido que a mí me produce está a la vez anulando otras cosas que él me está queriendo decir. Y no sería mejor entonces, en pos de la comunicación, del entendimiento, de la comprensión y de poder alcanzar la otra riqueza que le está transmitiendo la otra persona, cuidar la ortografía para que eso sea fluido, que después, si él me habla con ceceante o lo que sea, lo voy a entender igual, pero visualmente, por tener la costumbre y la tradición que hemos tenido, de aquí a unos años ya no sé, pero actualmente el ruido que a mí me causa, no quiero que me imposibilite comprender todo lo que quiero decir. Pero más ruido te causa, más imposibilidad te causa si esa persona no es capaz de construir una frase o un texto donde las ideas estén coherentemente, tengan cierta profundidad. Por eso a los alumnos nos interesa mucho más fomentarles esa capacidad de pensamiento más complejo, pensamiento crítico, capaz de ganar argumentos, como estáis haciendo ahora muy bien en este debate. Eso nos interesa más que la mera cuestión formal, ¿entendéis? Pero por eso intentaría ser equitativa. O sea, con la ortografía, la oralidad, o sea, tratar todo, tratarlo bien y no... Perdona, no quiero intervenir. ¿Vas tú, Tenías la mano antes, creo. Sí, a él sí yo puedo venir por eso. Que yo estoy con Gemma porque yo la ortografía es que la veo súper importante, la veo, no la veo como algo, porque por ejemplo, si, como dice ella, la clase de ortografía podría
servir también para lo de poner en público, saber poner en público. Cuando busquen lo de las canciones y eso, pueden ponerlo en público y así ya, como dice ella, como se dice, matar dos pájaros de un tiro. Pero es que, si por ejemplo ayer estaba escribiendo un tuit y ya lo había rectificado otra vez para que me empiece la error que ponía y no me cabía, me quedaban dos. Y digo, ¿qué hago yo ahora? Y quité la U de la que. Y me sentí fatal, porque es que digo, es que sangra la vista. Y digo yo que es mejor, si cuando tú salgas del bachiller, saber una ortografía, en plan, saber escribir bien y no saber escribir como Belén Esteban. Porque que tú lees la carta de Belén Esteban que escribió en Gran Hermano, no sé para qué, que la vi en Twitter, y es que eso no... es que te sangra la vista, es que es horrible. Y es que desde que me leí los libros mal escritos me... Pero mira, tú pones esa carta y le cambias, coges a un corrector, como decía García Márquez, vamos a corregir la ortografía, y te corrige la ortografía. Esa carta ya está impecablemente escrita desde el punto de vista ortográfico, pero sigue siendo estando vacía de contenido, No, de porque ideas... la verdad es que decía cosas. Sé que Belén Esteban, pero no es que no decía cosas filosóficas, pero sí decía lo que ella quería transmitir. Decía que si echaba mucho de menos no sé qué, no sé cuánto, nadie está ahí vagando, pero estoy mucho menos. Pero tú ves la carta bien escrita y dices... Y que lo más gracioso es que se supone que Belén Esteban escribió un libro. ¿Qué? ¿Perdona? Que lo más gracioso es que se supone que Belén Esteban escribió un libro. Y ahí se ve la diferencia entre que ella no pudo ser, porque el libro no está escrito de la manera que está escrito. Ya, pero por eso a eso voy. Si tú escribes un corrector de faltas de ortografía, hoy día hasta tenemos programas automáticos que nos detectan las faltas de ortografía, ¿sabes? O sea que la ortografía es una cosa formal, de puro... y no es tan importante, no te digo que no sea importante, estoy de acuerdo con vosotros que es importante, pero las cosas importantes está abajo. Hay otras muchas cosas de la lengua que son muchísimo más importantes, en mi opinión. Es que... Es que yo la ortografía es que sigo viendo lo importante para este escrito. Que no te digo, pero ¿estarías de acuerdo conmigo que hay otras muchas cosas que son muchísimo más importantes o no? Pues tampoco. Que la única cosa más importante sería sí, formar una frase, pero es que tú me puedes formar una frase súper bien, pero si tienes faltas de ortografía, yo, como dice ella, yo no lo voy a seguir viendo. Pero eso lo corrige cualquiera, quiero decirte, las faltas de ortografía, el ordenador solo las corrige. Sí, que lo corrige cualquiera. Sin embargo, las ideas complejas que quieres manifestar, eso no te lo puede corregir un ordenador. Pero tendría que hagan el ordenador para que esa falta pero es una cosa formal, es que no ves lo simple que es la ortografía, no estáis dando cuenta ahora que estáis creando vosotros la propia vuestra... Pero las cosas simples son las más importantes, yo qué sé. No sé, pero ¿qué hay? Por ejemplo, un ejemplo de lo simple. Va a quedar muy gay, pero por ejemplo Coco Chanel decía que lo simple es lo mejor, y es verdad, su ropa es blanca y negra, y Chanel es una leyenda. Pues lo mismo que Chanel usó blanco y negro y hizo una línea de ropa increíble, la ortografía puede escribir un texto igual de increíble. Pero vamos a ver, mira, vais a estudiar literatura medieval, perdonad que insista mucho, pero vais a estudiar literatura medieval. En la época medieval, donde no estaba todavía la lengua estándar, en cada sitio escribían como les sonaba, más o menos. Entonces vais a ver textos riojanos que están escritos de una manera, textos de Aragón de otra, textos de... Es decir, que cada uno no había... ¿Tú crees que esos textos son pecaminosos o te les falta algo? Que no son pecaminosos, pero yo es que la literatura medieval no me gusta. Yo soy más la literatura del Renacimiento para adelante, porque no me gusta. Pero ¿a ti te gusta que esté escrita porque tiene la H o porque lo que dijiste antes de un poema? Tú decías la poesía, fundamentalmente, pero hay poetas que juegan con la ortografía y la han cambiado. Claro, pero ahí están las cosas de la ortografía, puedes usarla para crear arte. Lo que te demuestra que hay autores que si quieren cambiarla es porque es un artificio formal. Pero quieren cambiarla porque ya hay ortografía. Sin ortografía no podrían cambiarlo, y entonces que ya no estaría la originalidad de que, uy, ha cambiado la H y ha puesto una J porque así queda mejor. Sin ortografía ya no hubiese hecho lo mismo que cualquiera. Perdón. Vale. Bueno, yo creo que en este tema
posiblemente las actitudes individuales como profesores son muy peligrosas. Yo creo que tendría que ser el equipo directivo el que diera unas normas de cara a la evaluación, porque aquí se ha hablado de los factores individuales, que son muy importantes. Se evalúa lo mismo un profesor que esté en un instituto, vamos a decir en Sevilla, en el Polígono Sur, que otro instituto que esté en Los Remedios, cuando a lo mejor los factores socioeconómicos son fundamentales, ¿sabes? Eso sería una de las primeras preguntas. Por eso digo que tiene que haber una decisión como equipo directivo a la hora de evaluar, ¿no? Yo parto desde luego de que la ortografía, verá, yo estoy acostumbrado desde que tengo uso de razón a estar continuamente perfeccionando este tema, y continuamente tengo que ver incluso palabras escritas para ver si son correctas o no. Entonces en mí es muy difícil que yo esté ahora mismo, por mi edad incluso, muy abierto a los cambios. Cada vez me cuesta más cambiar, ¿no? Considero que esto es, como se ha dicho aquí, caprichoso. La mayoría de las veces es totalmente arbitrario el por qué una regla es así o no. Entonces yo, personalmente, haciendo las evaluaciones correspondientes durante el curso, pues vería si una persona tiene ese problema y no esperaría hasta el examen final, sino le avisaría previamente, oye, mira, ponte las pilas en esto porque creo que lo tiene, digamos, bajo de nivel, pero nunca, en ningún caso, suspendería a nadie sin haberle dado una serie de oportunidades en medio. Sí, no, yo quería decir para lo que decía el profesor, que pienso también que somos nosotros que tienen que cambiar todo eso, porque si pensamos un poco como él dice que la ortografía es tan importante y todo, es porque la enseñanza que hemos tenido ha sido, el objetivo es leer y escribir un poco. Y yo recuerdo una cosa porque tenía que dar clase a una chica que era de un instituto profesional y mi objetivo no era darle clase de ortografía ni nada, era darle metodología o, bueno, que se mejore, pero para nada la ortografía. Y al leer sus apuntes, la primera cosa que me ha llamado la atención era la cantidad de errores ortográficos que había hecho. Y durante toda esta formación me centré mucho en la enseñanza de ortografía, en darle las reglas, en intentar explicarles, y creo que tampoco era el buen punto, porque ella ya estaba a una edad, bueno, no sé, tenía 18 años o algo, y quería aprender cosas más, que en la ortografía ya era pasada y eso tenía que aprenderlo antes. Y por eso que pienso que es la educación en la enseñanza que tiene que cambiar. Para que hacen ese nueva. Estamos debatiendo. Yo tengo que decirle a Eugenio que, vamos, yo estoy en un colegio de Los Remedios y eso, pero no me parece que los colegios depende de la situación donde estés, sino de los profesores que impartan las clases allí. Eso es punto número 1. Y punto número 2, quería decir también que la ortografía es importante, pero tampoco hay que darle la máxima importancia. Es decir, hay que saber escribir, pero también hay que saber cómo expresarse y saber cómo esto, pero tampoco hay que darle, hay que irse a lo máximo. Y con esto me voy al dentista. Yo es que tengo la voz fatal hoy, pero bueno, he venido por lo que he venido. A ver, yo pienso que la ortografía no es que sea importante, es que es fundamental, fundamental. Hablamos en castellano, tenemos el español como nuestra lengua, y si tú estás formando a futuros españoles, a futuros estudiantes, tú tienes que enseñarles las normas de ortografía, pero sobre todo por lo que tienen que leer. O sea, el leer te da expresión, palabra y una ortografía correcta. Es que esos son los 3 pilares básicos de una persona, independientemente de que vaya a un colegio de pago paguísimo o a un colegio público. O sea, el que un niño lea, aunque sea el marca, aunque sea un tebeo, pero que lea, ya eso le está formando en palabras, en expresión oral y en expresión escrita. Y se acabó, es que ya está. Ahora, que tú te pongas nervioso en un examen, tengas problemas de dislexia o de otras características,
a ese niño se le va siguiendo porque tú te vas a dar cuenta como profesora que vas a hacer. Pero que en un examen te pongan la vaca con B o... Es que no, es que eso significa que durante el curso ni te has leído las materias, ni por supuesto has leído nunca. Y es que yo no concibo el aprendizaje sin la lectura. Es que para mí eso es como el agua y el, o sea, como el agua y el aceite, no que son indisolubles, pero que es algo que están conectados. Ya está, es que no puedo hablar, perdón. He venido arrastrando mi cuerpo. A ver, yo tengo una pregunta hacia el profesor Mora. Quitando el contenido, ¿qué es más importante que la ortografía? Quitando el contenido, ¿qué quieres decir? En un texto. En un texto. Tenemos un texto y tenemos con un contenido determinado. Sí. Y Un texto de... el cualquiera. Una historia... El que tú quieras, historia. Un texto histórico, ¿vale? Que tenemos un contenido, más o menos bien, y luego tenemos una ortografía asquerosa. Tú, ese alumno, esa alumna que haya escrito ese texto, ¿le suspenderías por tener faltas de ortografía teniendo medio bien el texto? Por supuesto que no. Sí, Vale. Porque está el contenido, pero hay cosas más importantes. Para poder expresar el contenido, Sí. el contenido no te lo expresa la ortografía es Sí. un mero adorno. Te apoyo, hemos te apoyo, decidido gracias. que es así, pero si tú quieres expresar ideas complejas, es decir, yo lo que voy a evaluar es si este alumno es capaz ha entendido las ideas básicas de la historia, del texto que sea, es capaz de argumentar, es capaz de hilar, y te hace una primera parte, una segunda parte, se apoya en ¿entiendes? De todo lo que es la estructura de los marcadores del discurso, eso es infinitamente más importante que la ortografía, y a eso se le presta muy poquita atención en la enseñanza. No Y sé. ahora quiero decir, sí, en el contenido, que es lo que tengo más importante, aparte de la coherencia, ¿vale? La formación buena de las frases, ¿no es cierto que la ortografía en muchas ocasiones, sabemos correctamente como lo dice la RAE? No, no tienes por qué. Es ironía. ¿No es cierto que en muchas ocasiones la ortografía define el contenido? Por ejemplo, si ese alumno está hablando, yo qué sé, en historia el tema de los piratas que hubo en la Edad Moderna, y está hablando del Océano Índico. Si a ti ese alumno te quita y te pone la I donde le sale, donde quiera, y en vez de ponerte índico te pone indico o indicó, el contenido varía. Entonces, la ortografía de... Para nada, no varía para nada. No varía para nada. No varía para nada. Para nada. Es que si la ortografía está mal, si no puedes entender el texto, no puedes entender el contenido. Es la primera Mira, puerta para entender el si contenido. alguien está escribiendo océano y me hace algo así como océano y no pone acentos y pone indico, yo sé que está hablando del Océano Índico, es que el contexto me lo dice. No está hablando de Indicó ni está hablando de Indico, está hablando de Índico. Y si el que lo lee es un extranjero, Juan Pablo. Aunque lo lea extranjero, mira, para mí lo grave, y es lo que sucede, y es lo que pasa porque nos centramos en la forma, en lugar de centrarnos en las ideas y en el contenido y en tener y en que la gente se enriquezca de comprender mejor el mundo, ¿vale? Lo grave es que haya alguien que escriba esto perfectamente con ortografía perfecta, pero ahora tú le digas en una bola del mundo, bueno, ¿y eso dónde está? Te lo sabe escribir perfectamente, pero no te lo sabe situar en el mapa, ni te sabe decir... Eso es uno de los casos más extraños que yo conozco en mi vida. Una persona que sepa escribir bien y que no sepa cultura. Está correlacionado, ahí estoy de acuerdo con vosotros, pero la ortografía, como tenemos que enseñarla, no es prestar atención a la ortografía, a las reglas, sino que fomentar que los alumnos lean, que los alumnos se enriquezcan. Pero es que es mucho más importante, ¿entiendes? Entonces, y normalmente suele estar correlacionado, ahí estoy de acuerdo contigo, la gente que lee es la que no tiene falta de ortografía, eso está claro, pero las faltas de ortografía pueden ser por muchos motivos muy diversos y la ortografía, vuelvo a insistir, es algo artificial que podemos cambiar de aquí a mañana, y aunque a Eugenio y a mí nos fastidie porque tenemos ya 50 años, más de 50 años, no pasaría nada a los niños, se acostumbrarían a la nueva ortografía, es lo que, ¿entiendes? Y los contenidos podrían ser los mismos con la nueva ortografía. Si tú quitas de pronto todos los acentos de la lengua española no cambia para nada, porque los hablantes van a saber, por el contexto, saber
Los hablantes de inglés no tienen acentos y a su ortografía no le pasa nada. Si se lo pone tampoco le pasa nada. ¿Entiendes? Sí, pero un cambio en una ortografía, ¿estás diciendo que eso hace que la ortografía sea débil y no tenga más importancia que el contenido? David, no. A ver, has Te dicho estoy diciendo que la ortografía se puede es cambiar. pura forma. Ni siquiera, mira, te voy a decir más, la ortografía ni siquiera es lengua. La ortografía es parte de la lengua escrita, que es una convención que tenemos para que la lengua poder expresarla de una manera, pero podemos cambiarla y a lo largo de la historia, el ejemplo de la literatura medieval, aunque a ti no te guste, escribían como quería y esos son textos literarios, son textos con su contenido y tendrán más valor o menos valor, no por cómo estén escritos, sino por lo que los autores son capaces de expresar, por lo que luego ha perdurado. Si ¿entendéis lo que estoy diciendo? Es que es una forma, pura forma, que le prestamos mucha atención a la forma, si yo no entiendo. Si estamos en un sistema donde lo que prima es aprobar o suspender, ¿entiendes? En general, a la gente. Y luego tener un papelito al final que diga, tengo tal título. Pero, a ver, normalmente cuando tienes ese papelito, que has pasado una serie de años en la universidad, esperamos que ese título tiene el trasfondo de que tú has adquirido ese conocimiento, ¿vale? Pero la ortografía es igual que ese papelito, que si el conocimiento no está detrás, no te dice nada. Perdonad que sea así de insistente, pero yo lo igualo mucho al tema de los alumnos obsesionados por aprobar en lugar de por aprender. Hay muchos alumnos que prefieren aprobar a aprender. No sé si conocéis alumnos. Prefieres aprobar a aprender. ¿No te parece triste? Es porque estás obsesionado por... A ver, es verdad, y lo veo que es muy triste, que yo, pero es que lo veo, yo tengo que ser así simplemente porque tengo la necesidad. Vivo en una sociedad en la que es más importante aprobar la forma, aprender, es más importante la forma que el contenido. Y eso es lo que pasa con la ortografía. Y por mucho que me digáis, bueno, pero es que es como... Perdonad, aquí voy a ser muy fuerte y un poco radical, pero la transmisión de la violencia de género. ¿Por qué hay violencia de generación en generación? Bueno, porque como a mí me pegaban, pues yo pego. Como yo he visto a mi padre pegar a mi madre, pues yo pego. ¿Entendéis? Así es como se transmite la violencia en las generaciones. Así es como se transmite. Debemos seguir admitiendo la violencia porque ha sido lo normal, ahora mismo ya no la admitimos. Estoy dando un ejemplo que está un poquito fuera de... Pero es la misma idea. Hemos transmitido la enseñanza de la forma, el prestar atención a la forma y hemos descuidado lo más importante, que es todo lo demás. ¿Entendéis? Que os digo que la forma es importante, no estoy negando que sea importante, pero no le doy la importancia, no lo pongo al mismo nivel que las cosas que sí son importantes. ¿Entendéis? Perdonad. Yo es que creo que en realidad, ojo, o sea, es fundamental que una persona sepa articular sus ideas y expresarlas, tanto de forma oral como de forma escrita. Eso es fundamental. Si me escribes un texto sin una falta, perfecto, pero está vacío, No suele suceder. tampoco vamos a ninguna parte, no suele suceder. Pero bueno, vamos a poner en el caso. Tampoco vamos a ninguna parte, lo que quiero decir, sí que es verdad. Vamos a ver. Mi abuela nunca fue al colegio y es perfectamente capaz de ganarte una frase y de contarte lo que te quiera contar y luego lo escribe con faltas. Yo no me voy a ensañar con ella, estoy de acuerdo que ha tenido otro contexto sociocultural, pero vamos a ver, el momento ideal en el que estamos, en el que las personas han estado escolarizadas desde el primer momento, prácticamente desde los 3 años que está todo el mundo en el colegio, yo creo que tiene las condiciones perfectas para que se le exija unos ciertos contenidos mínimos. Es verdad que la ortografía, pues bueno, al final pues, podría no ser lo más importante, sí que es verdad. Pero creo que se debe tener una exigencia, pero para todo el mundo, vamos, lo mismo en el colegio, de los remedios que en el colegio de las 3.000. Pero para no causar ruido, ¿entendéis? Es decir, Claro, pero es simplemente el ruido lo que causa la ortografía. La ortografía no es importante, no es esencial para el contenido, no es esencial porque la podemos cambiar. Os pongo los ejemplos históricos. En Turquía, de la noche a la mañana decidieron cambiar del alfabeto alifato al alfabeto latino. ¿Le pasó algo a los contenidos de los textos turcos? Pues no, empezaron a expresarse de otra manera. La lengua española se ha escrito en alfabeto latino, en alfabeto aljamiado de los judíos, el hebreo, en alifato de las jarchas y demás. ¿Le ha pasado algo porque alguien escriba de una manera o de otra? No, si lo importante luego está en qué se expresa, si hay algo que es un texto bueno o un texto malo, pero es independiente de la forma, ¿entendéis? Pero es mi opinión. Estamos entonces de acuerdo que aunque se cambiara la ortografía,
Sí que es verdad que todas las personas que hablan eso tienen que conocer las normas por las que se rigen. Que ¿no? yo estoy de Aunque se acuerdo que sí, simplifican. pero yo lo que estoy en desacuerdo con vosotros es el nivel de importancia. Yo lo pongo muy bajito en el nivel de importancia comparado con otras cosas que son infinitamente más importantes. Y que descuidamos, Yo entiendo que sí, que se le debe prestar más atención también a otras cosas, pero también el problema es que yo Que entiendo sí, yo no te estoy diciendo que debe ir de la también, mano. pero te estoy diciendo que yo lo suspendería por falta de ortografía porque creo que la ortografía no es de las cosas importantes, más importante, pero no tan importante como... Ahora va Coral, ¿no? Pero, perdón. Ay, yo. A ver, que me acuerdo. que usted que ha dicho que... perdón. Que usted ha dicho que la ortografía no es importante y que No, podría he dicho que no es evolucionar, importante, he dicho que es importante, pero Bueno, que hay cosas vale. más importantes. Vale, sí, pero yo... ¿Se me ha entendido? No me he Sí, entendido. sí. Vale. Que usted ha dicho que si quitásemos los acentos de la lengua española daría igual, no pasaría... Pero eso no sería otra ortografía fija ya, sin Sí, acento. bueno, vale, pero, ¿No? pero, Estamos en lo seguiría mismo. siendo igual de importante que la otra, poco importante. Vale. Compararlo con otras cosas. Vale, y ahora, una pregunta. Ustedes le dan un texto, un examen. Ujú. Vamos, ya que estamos con los exámenes, un Sí. examen. Y usted directamente no puede leer ese contenido. ¿Usted qué haría? Pero tú dices por la letra. No por No, la letra, no. porque Por yo la lo único que forma. no puedo leer es porque alguien lo escribe con una letra que no puedo entender. No, me- hombre, si tiene pone huevo con W, yo qué sé, cosas así, que no entienda usted lo que quiere decir, ¿qué haría? A ver, yo intento entender todo lo que me escriben por muchas faltas. Yo tengo muchos exámenes de estudiantes extranjeros, Erasmus y demás, y yo entiendo, a ver, yo no suelo quitar, es que no sé cómo, es que, porque volvemos a situar todo el debate en, hay que castigar, es que no sé cómo decirlo, nuestro sistema educativo orientado al castigo, ¿no? El suspenso como la herramienta que tienen los profesores para que aprendan la gente, ¿no? Y usar la falta de ortografía, yo es que lo veo tan similar, es decir, porque estamos preocupados por las cosas que no son importantes. Lo importante, aunque la sociedad es lo que le da importancia, no es aprobar o suspender. Lo importante es que cuando tú termines el curso, tú te hayas enriquecido personalmente y seas capaz de hacer unas cosas que antes no eras capaz de hacer y tengas un conocimiento de una materia que antes no tenías y tu capacidad de pensar y de escribir y de pensamiento crítico haya crecido. Y normalmente estoy de acuerdo con Cazalla, la gente que lee, la gente que escribe, la gente que practica con la lengua, sin necesidad de que nadie le tenga que enseñar la ortografía, la aprende porque esa es la manera de aprender ortografía, ¿vale? Pero luego puede haber millones de causas porque la gente cometa fallos de ortografía. Tú me estás poniendo un caso extremo, yo qué sé, pues yo pensaré, pues le ha pasado algo, pero si yo leo el contenido de la materia y me está dando una tesis brillantísima, yo le pondré un 10, me da igual la forma, porque a mí lo que me interesa es si esa persona es capaz de tener las cosas importantes, que no son la forma, el cómo uno va vestido y el cómo uno... es una fachada, es algo superficial. Lo que está dentro es mucho más importante que esa fachada superficial. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que le da más importancia a las fachadas superficiales que a los contenidos, que normalmente va asociado, que lo entiendo, y que es importante tener una fachada, pero vayamos a la esencia de lo que la lengua no es la ortografía. Y eso es un error decir que la lengua es la ortografía. La lengua es los mecanismos que tenemos por el cual ganamos una serie de fonemas, los convertimos en sílabas, los convertimos en morfemas, los convertimos en palabras, los convertimos en oraciones, y son esas oraciones que somos capaces de unir y formar textos lo que me da la capacidad de estar hablando de cosas. Y es ese contenido y esa forma lo que me lleva a tener un texto rico o un texto pobre. No es la ortografía, ni mucho menos, aunque yo digo que suele ir asociado. Perdona. Yo, por ejemplo, pienso en este caso, en el caso particular de mi madre, una vez publiqué un poema en Facebook y ella me contestó con un poema que me había dedicado a mí, y cuando yo leí el poema, la verdad es que mi madre comete mucha falta de ortografía, a lo mejor que sí que te produce mucho ruido porque son faltas graves, vamos, graves dentro de nuestra cognición. Por ejemplo, de poner B en bienes en vez de V o cosas así.
Y cuando yo leí el poema, yo digo, es que si esta mujer es capaz de hacer un poema y de utilizar las metáforas que ha utilizado y de expresar lo que estaba expresando, yo no creo que mi madre sea una ignorante porque haya puesto una B en vez de una V. Es que es imposible, porque a mí me transmite mucho el texto que ella ha escrito, y si ella es capaz de escribir y de expresarse correctamente, yo creo que entonces la ortografía no tendría que tener ninguna importancia en este sentido. En mi opinión, tiene importancia, pero hay que darle la importancia relativa que tiene. Es mucho más importante lo que tu madre es capaz de transmitir a través de las metáforas, a través de las ideas, a través de independientemente de la forma como la haya escrito, que si tu madre está en una sociedad anterior donde a las mujeres no se le educaba, o en general aquí en Andalucía el número de analfabetos era enorme, hemos cambiado, ahora tenemos a la gente alfabetizada. La ortografía es importante, pero le damos más importancia de la que realmente tiene. Hay otras cosas que son mucho más importantes. Es que seguramente si a mí me hubiera dicho, oye, públicame este poema, yo sí se lo hubiera corregido. Pero si la ha publicado ella directamente, yo no le doy importancia. No le voy a cambiar el mensaje ni le voy a cambiar nada. Porque indica lo que es ella, sí. Y es producto de su historia, de su vida, de su... Perdona, me voy a sentar para no hablar menos. Iba Belén. Que yo creo que es un error gordo querer corregir la ortografía con la lectura y tachar a la persona que no lee, que tiene falta de ortografía con que no lee. Porque cuando tú estás leyendo un libro, tú lo que te tienes que fijar es en el contenido. Es que yo cuando leo un libro, lo que me estoy fijando es en la historia, en lo que me quiere transmitir el autor, no en que haya puesto una B o una V. Y que también no se puede tachar a una persona, no, tú como tienes falta de ortografía, es que no lees. No, yo no he dicho eso. No, pero... ¿Qué he dicho yo antes? Ya, la falta de ortografía pueden tener muchas causas Claro, diferentes, es que lo que estoy diciendo que es que no tenemos que decir... No, yo te he dado la implicación hacia el otro lado. Te he dicho, normalmente la gente que lee mucho no tiene falta de ortografía. Normalmente. Pero puede haber gente que tenga la falta de ortografía por otros muchos motivos, tipos de dislexia leve, es decir, hay muchos motivos que pueden causar que la gente... No solo para la ortografía, porque cuando tú lees un libro, es que si a ti te dan, y esto es lo que han dicho antes de que causa ruido, que por ejemplo a mí me dan el Quijote, ponemos el Quijote por ejemplo, tuviese dos faltas de ortografía, ya que pasa que no es el mismo valor, es que yo no lo veo así, yo veo que sería del mismo valor que... No creo que esté... No, pero entiendes lo que... El argumento es, y está demostrado, que la ortografía no se aprende porque a ti te den un montón de reglas para aprender ortografía, eso te olvida. La ortografía se aprende con la lectura, con la escritura, y cuando estás escrito te lo corrigen, pero que te lo corrijan para que aprendas, no que te lo corrijan para castigarte, ¿entiendes? Y así como poco a poco vas aprendiendo. Pero hay gente que aunque lea mucho y haga esto, puede tener falta de ortografía porque es despistada, porque no se da cuenta, porque ve las letras. A mí me pasaba con pulmón y pluma, o plumón. La P y la L siempre las ponía al revés, y la escribía, y luego a lo mejor no tenía tiempo de revisarlo y me salía plumón en lugar de pulmón. ¿Entendéis? Y no es que no supiera yo leer y escribir, es que tenía ese pequeño problema con esa transposición de esas dos letras. ¿Vale? Entonces lo que te estoy diciendo es que la ortografía no se puede enseñar así, en plan reglas y demás, sino que normalmente lo que ha dicho García Márquez es que el que lee mucho y escribe mucho, la falta de ortografía se le quita, pero mira, él mismo decía, este es premio Nobel, yo mis editores que me corrijan la ortografía, a mí qué más me da, porque no le presta, a lo mejor tenía ese mismo tipo de problemas de dislexia. Entonces, lo que quiero que tengáis en cuenta es que no descalifiquéis a vuestros alumnos porque tengan falta de ortografía, que puede haber muchas razones por las que las tengan. Mirad el contenido, mirad lo que están intentando expresar y mirad si eso es válido o no válido antes de suspender a nadie por una cuestión que es meramente formal, insisto, que podemos cambiar así, mientras que los otros no lo podemos cambiar. Tened en cuenta eso.